Muy buenas tardes, queridos estudiantes, padres de familia y colegas. Bienvenidos ya al último día de trabajo de esta semana de la plataforma de Aprende en Casa. Para el día de hoy trabajaremos lo que viene a ser tutoría y también un pequeño plan lector. Recordemos que en tutoría en sí tenemos 6 actividades, diferentes actividades, de las cuales algunos se pueden ir viendo según vamos relacionándolos con los temas. Y otros podemos dejarla quizás también para la siguiente semana. Entonces se ha tocado el tema de conozco qué es el ciberacoso en relación a que estamos hablando con las herramientas tecnológicas. Ahora veamos, ¿cuál es el propósito de esta actividad? En esta actividad reconoceremos situaciones de ciberacoso y propondremos acciones para protegernos del mismo. Vamos a reconocer y luego vamos a proponer. Esto es lo que haremos en la actividad del día de hoy. Entonces vamos a empezar. Nos dice, te invito a leer los siguientes casos. Tenemos a Rita. Veamos lo que dice Rita. Encontré la receta de un rico queque. Le diré a mamá para prepararlo juntas. Veamos lo que le ocurre a Juan. Me divierto y relajo jugando sudoku. Muy interesante. Acá tenemos 2 casos más. Vemos a Pablo y nos dice, hola abuelito, ¿cómo estás? Te extraño. Por ahora solo podemos comunicarnos por aquí. Te quiero. Y María nos dice, esta información es importante. La DEMUNA es una institución que protege y vela por mis derechos. Entonces, queridos estudiantes, hemos leído los 4 casos, tanto de Rita, Juan, Pablo y María. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. Nos dice la primera, ¿cómo ha sido la experiencia de Rita y Juan al utilizar los recursos tecnológicos? Entonces, según lo que hemos visto que ambos encontraron información o un juego de su agrado, ¿ya? En este caso vemos que Rita encontró una receta sobre cómo preparar, ¿ya? Preparar un rico queque. Listo, un rico queque. Mientras que Juan, y Juan encontró un juego que desafía su inteligencia. En este caso, este juego es el Sudoku. Ahí lo tenemos en este caso. Es una posible respuesta. De repente ustedes tienen otras ideas. Vamos a la siguiente. Nos dice, ¿de qué manera se benefician Pablo y María? Muy bien. Ahora voy a leer lo que dice Pablo y María. Al conectarse al medio virtual a través de los recursos tecnológicos. ¿Cómo se benefician ambos? Por ejemplo, tenemos a Pablo primero. Pablo al utilizar su celular, porque vemos que lo está haciendo, puede realizar una videollamada y ver a su abuelito, que es una persona que no lo ve desde hace mucho tiempo. Muy bien. Mientras tenemos que María ha encontrado información sobre qué es la DEMUNA y cuál es su función. Entonces, ahí tenemos en este caso 2 posibles respuestas. Claro que ustedes pueden considerar otras adicionales. Muy bien, sigamos avanzando. Nos dice que Rita, Juan, María y Pablo, los 4 niños, son usuarios de los recursos tecnológicos y del medio virtual. Los utilizan con diferentes fines, así como lo hemos identificado, y aprovechan los beneficios que esto les brinda. Excelente. Ahora, número 2 nos dice, te invito a que recuerdes las experiencias positivas
y las oportunidades que te han brindado los recursos tecnológicos y el medio virtual. Por ejemplo, mi experiencia con los recursos tecnológicos y el medio virtual me han ayudado ¿a qué? ¿A qué me han ayudado? Me han ayudado a poder trabajar las actividades que mis maestras y maestros nos dan o me dan día a día. ¿Qué me ha ayudado también? Poder a buscar información sobre algunos temas relacionados a mi actividad, relacionados a la actividad. Eso me ha ayudado también. ¿Qué me ha permitido en este caso? Mantenerme en contacto con mis familiares que se encuentran distantes, están alejados, distantes. Y además estar pendientes, ¿ya? De las noticias sobre el COVID-19. Muy bien, tenemos una posible respuesta. ¿A qué me han dado la oportunidad sobre los recursos tecnológicos y el medio virtual? Una oportunidad, ¿cuál puede ser? Conocí nuevas formas, vamos a colocarlo. Ya, a ver aquí, listo. Conocí nuevas formas de cómo sobresalir durante esta pandemia. Recordemos en este caso que algunas personas han cambiado sus estilos de vida, ya sea de repente por el trabajo o cualquier otra circunstancia. Entonces, ustedes pueden colocar esta posible respuesta. A sobresalir, ya sea quizás trabajando, conociendo más mi herramienta de celular. ¿Qué me dio la oportunidad? Identificar y reconocer, ya, identificar y aplicar sobre todo las diferentes herramientas con las que cuenta mi celular, PC o laptop. Recordemos que antes quizás nosotros utilizábamos los celulares solo para llamadas, más no quizás para otro tipo de trabajos, y ahora en este tiempo de confinamiento los estamos conociendo. Muy bien, acá tenemos otra idea que nos dice que los recursos tecnológicos y el medio virtual son muy beneficiosos. Sin embargo, es necesario reconocer que así como los utilizamos para investigar, comunicarnos, aprender o relajarnos, algunas personas pueden utilizarlos de manera negativa. ¿Has oído hablar sobre el ciberacoso? ¿Qué será el ciberacoso? Entonces, para eso vamos a ver lo siguiente. Veamos lo que le ocurre a Raúl y Paula. Raúl nos dice, ¿por qué siempre escriben eso de mí? Y miren, ahí está viendo su celular y han escrito Raúl es puntos suspensivos. Y vemos a Paula que está mirando atentamente la pantalla de su ordenador. Y nos dice, ¿qué han hecho con mis fotos? ¿Por qué constantemente hacen lo mismo? Es por eso en este caso que para algunos menores de edad se les dice que no suban fotos a sus redes sociales para evitar cualquier tipo de ciberacoso. Veamos entonces, ¿qué les ha ocurrido en este caso a Raúl y a Paula? Muy bien. En ambos casos, vamos a escribirlo, en ambos casos podemos ver, se observa sobre todo, ya se observa, en ambos casos se observa que están incómodos de manera principal, incómodos, ¿ya? Están incómodos por algunos comentarios en relación a ellos. Esa es la incomodidad que tienen sobre todo Raúl y Paula. Veámosla, dice, ¿cómo crees que se sienten o cómo se sienten? Ambos
muestran lo primero que es preocupación. Preocupación y luego están tristes. ¿Por qué estarán tristes en este caso? Ya que no se explican el por qué, cuál será el motivo del actuar contra ellos. ¿Por qué los estarán molestando? ¿Por qué los estarán fastidiando? Ellos no se explican. Entonces, eso es lo que les preocupa a ellos. ¿Cómo les afectan estos hechos que los molestan? Les afectan en la parte emocional, en lo emocional y social también. ¿Cómo estará afectando en lo emocional y social? El primero, porque los molesta. ¿A quién le gusta que lo molesten, verdad? Y el segundo, porque es su grupo de amigos a veces, es su grupo de amigos, de amigas y amigos, los que mayormente nos molestan, porque si yo los tengo en mis redes sociales, es porque los conozco. Muy bien, luego nos dice, ¿cómo te sentirías en situaciones familiares? Ah, entonces acá tú, querido estudiante, vas a responder. ¿Cómo te sentirías en situaciones similares si es que alguien te está molestando o constantemente toma alguna foto de tus redes sociales y escribe cosas no adecuadas en relación a tu persona? Entonces, vamos a ir leyendo luego lo que está acá sobre el ciberacoso y luego que el ciberacoso es una forma de violencia que se manifiesta y acá tenemos algunos ejemplos. Luego en el número 5, ¿qué nos dice el número 5 en este caso? Algunas personas usan inapropiadamente los recursos tecnológicos y el medio virtual. Lo acabamos de ver. ¿Has escuchado sobre situaciones de ciberacoso? ¿Qué otros acosos como eso pueden ocurrir con frecuencia entre compañeras y compañeros? Anota tus respuestas en los del cuadros. Entonces, acá nadie mejor que tú, querido estudiante, para poder elaborar tus mismas respuestas. Recuerda que son orientaciones y tú en este caso ya puedes trabajar solo la pregunta número 5. Vamos con la pregunta número 6 y acá sí los voy a apoyar. Nos dice, ¿por qué crees que hay niñas o niños que acosan a los demás? ¿Por qué crees? Ah, porque quizás a ellos también los molestaban, en este caso, de repente. Quizás se sienten, perdón, quizás, vamos a escribir abajo, quizás se sienten bien molestando a sus compañeras y compañeros. Compañeras y compañeros. De repente ellos se sienten bien, por eso que lo hacen constantemente. ¿Cómo crees que se sienten las personas que sufren de acoso virtual? Lo primero, ya sabemos, se sienten mal, ya que a ellos, no han hecho nada, sobre todo, ya que ellos no han hecho nada, nada malo para que los estén molestando, para que los estén molestando constantemente, ya sea con palabras ofensivas o ya sea a través de sus fotos. Luego tenemos en el número 7 que nos dice, ahora ponga atención al siguiente caso y luego responde las preguntas. Vas a leer este caso de acá y vamos a ir respondiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en lo que vamos a leer en el número 7? ¿Qué es lo que ocurre de manera principal? Ah, han manipulado las fotos de una niña o de un niño, ya de una niña es en este caso, de un niño, perdón, de un niño llamado Miguel, si queremos especificar. Muy bien, ¿qué más ha ocurrido? Y las han enviado a todas y todos sus compañeras y compañeros. Compañeras y compañeros. A ellos los han enviado sobre todo. Luego, ¿cómo crees que se sentirá Miguel, el niño del cual han manipulado sus fotos? Miguel se sentirá triste, se sentirá apenado, porque lo están
molestando, usando sus fotos que había colgado o que había subido a sus redes sociales. Es por eso que en este caso no se hace, o los menores de edad no pueden todavía tener redes sociales para evitar este tipo de problemas. ¿Qué podrían hacer los niños que no están de acuerdo con lo que le ocurre a Miguel? ¿Qué podrían hacer? Primero, conversar con la persona que está molestando sobre todo, que está molestando o que está manipulando sobre todo las fotos y entender de la mejor manera, ya, hacerle entender que no está bien su actuar. Muy bien, eso podremos hacer. Luego tenemos, dice, en los casos de ciberacoso podemos identificar a los acosadores, las víctimas y los observadores. Nos dice acá que mediante una flecha señalemos quiénes son los acosadores y quiénes son la persona acosada y quiénes son los observadores. A ver, veamos, el niño de acá, ¿qué viene a ser en este caso? ¿Observador, acosador o persona acosada? Entonces vemos que él puede ser el acosador. La niñita de acá es una observadora. El niñito de acá, bueno, no especifica que sea Miguel, pero puede ser la persona que se encuentra acosada. Él es el otro niño que dice, uy, qué pena con Miguel, ¿cómo le están molestando nuevamente? Y acá tenemos otra niña que dice, mejor me quedo callada, si no, a mí también me van a molestar. Entonces ahí tenemos en este caso este tipo de ayuda. Luego en el 9 nos dice, reflexiona y responde la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias crees que genere el acoso virtual en cada uno de los involucrados? Por ejemplo, en la persona acosada. ¿Qué puede ocurrir con la persona acosada? Ya se vuelve tímida o tímido, ¿ya? Y por ende, y necesitará de ayuda profesional. Recordemos, en este caso que es muy importante, ayuda profesional, ya que en este caso está sufriendo la persona. ¿A quién, como vuelvo a repetir, a quién le gustaría que lo estén molestando de manera constante, ya? En algunos casos ya, en algunos casos, estas personas ya desarrollan, se puede decir, algún tipo de ansiedad, en algunos casos. ¿Cuáles son las consecuencias en la persona que acosa, es decir, el que para ahí molestando quizás? En algunos reflejan sus inseguridades o miedos, en este caso, en otras personas. Es por eso que paran molestando. Es decir, en este caso, lo hacen de forma errada. ¿Por qué? Porque ellos quieren mostrar sus miedos, sus inseguridades, incomodando a otras personas. En algunos casos, podemos decir que las personas se vuelven un poco agresivas ante cualquier situación en este caso. Muy bien, ahí tenemos posibles respuestas. ¿Cuáles son las consecuencias en las personas que observan o son testigos? Ellos pueden creer que lo que está ocurriendo o lo que está pasando está bien. Ellos pueden pensar en eso. Pero con el pasar del tiempo, estas personas se pueden volver acosadores. Ellos se pueden volver acosadores. Y si hablamos de que cuáles son las consecuencias a futuro, podríamos decir que en el transcurso de su vida, no van a intervenir o no interviene en ningún conflicto, ya que se han acostumbrado a ser observadores del que sean testigos, ya que en este caso
son simples observadores, entonces no intervienen en ningún conflicto. Eso puede ser una consecuencia a futuro. Y luego para culminar nos dice, el acoso virtual es una acción negativa que daña a las personas, eso lo sabemos. ¿Cómo actuarías frente a este? A ver, ¿cómo actuaríamos frente a un acoso virtual? A ver, ¿qué actitudes no ayudan a prevenir o detener la violencia? El quedarnos callados, el principal, el quedarnos callados, no contar lo que nos está ocurriendo, a nuestros padres. Este es el principal motivo. Si nos quedamos callados, seguirá la violencia, seguirá en este caso el acoso. ¿Qué podemos hacer si somos testigos de un hecho de violencia como el ciberacoso? ¿A quién podemos recurrir? Decirlo primero a nuestros padres, ya a nuestros padres, a ellos primeros, ya que ellos sabrán cómo actuar ante esta situación. Nosotros somos niños todavía y no podemos o no sabemos cómo actuar. Es mejor pedirle consejo a una persona adulta. Luego, ¿qué podemos hacer si somos víctimas de ciberacoso? ¿A quién podemos recurrir? Ya. En este caso, lo primero es contarle a nuestros padres, ¿ya? En este caso, lo primero es contarle a nuestros padres. ¿Qué podemos hacer si somos víctimas de ciberacoso? Contarle a nuestros padres lo que nos está ocurriendo. Ellos son los primeros. Y si estamos en el salón de clase, contarle a nuestros docentes. Ellos sabrán cómo actuar en este caso. Y por último, ¿cómo podemos ayudar a los acosadores para que no sigan actuando? Ya, muy bien. Hacerles entender que su actuar, es decir, la forma como ellos se están comportando, es incorrecta. Es incorrecta en este caso. Obviamente, esto quién lo debe de hacer, una persona adulta que le haga entender que es incorrecto, y luego de ese diálogo entre la persona adulta y el acosador, ya entrar también nosotros y hacerle entender que su actuar es incorrecto y que puede mejorarlo. Entonces, esta es la actividad del día de hoy en lo que viene a ser tutoría. Ahí también tienen algunas preguntas que nos dice, con la guía de tu profesora o profesor o de algún familiar, comparte tus respuestas y comenta quiénes son las personas y cuáles son las instituciones que protegen a las personas del ciberacoso. Muy interesante. Y luego viene una autoevaluación. Esto es en relación a la actividad de tutoría del día de hoy, que vamos a trabajar sobre todo el tema titulado Conozco qué es el ciberacoso. Luego, adicional a eso, tendrás una lectura sobre Agua de las Neblinas, muy interesante que se desarrolla en la ciudad de Cañete, en este caso, en las partes altas. Ahí tenemos en qué consiste el sistema de atrapaneblinas y luego tienes algunas preguntas en relación a la actividad. Entonces, querido estudiante, esta es la actividad del día de hoy, de esta semana, en relación a tutoría y leemos juntos. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.